Esto es de salud mental y el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre el estigma que se coloca o que se genera en los pacientes psiquiátricos, que incluso les impide recibir la mejor atención médica si llegasen a necesitarla. Lo digo a propósito de dos casos que he tenido lamentablemente que escuchar en los últimos días y me han confirmado lo que ya yo he visto durante todo mi tiempo de práctica. Cuando nosotros estudiamos medicina realmente tenemos poca experiencia, poco trato, poca instrucción acerca de cómo se puede tratar a un paciente psiquiátrico, cuáles son las cosas que se deben hacer y muchos conservamos el miedo o conservamos esa sensación de no saber qué hacer cuando el paciente llega a nosotros. Sin embargo, hay que recordar que el paciente, a pesar de sufrir una enfermedad mental, esto no quiere decir que todo el resto de su organismo va a estar perfectamente bien o que todo lo que el paciente refiera tiene o tenga que ver con su enfermedad mental. Aquí vienen los dos ejemplos. Un paciente que está en Europa y consultó en una ocasión presentando convulsiones tónico-clónicas. Los médicos allí determinaron que habían sido convulsiones, lo refieren así en el informe de egreso, y por haber estado el paciente recibiendo sertralina, que es un antidepresivo, ellos simplemente colocaron allí como conclusión que estas convulsiones se debían a la dosis de sertralina y por tanto no hicieron un seguimiento. Pues por supuesto, más o menos unas 8 semanas después, el paciente repite la clínica y cuando llega al médico y les refiere cómo había sido lo que sentía, ellos le dijeron que era simplemente parte de sus síntomas psiquiátricos y que se quedara tranquilo. Le hablaron de unas probables pseudocrisis, que son aparentes crisis convulsivas, pero que no lo son y que se suelen ver en pacientes psiquiátricos. Entonces, en la primera visita, cuando no sabían que era un paciente psiquiátrico como tal, sino que estaba recibiendo en ese momento una dosis de sertralina X, pues dijeron que eran crisis tónico-clónicas porque ellos mismos las observaron y además hicieron exámenes de laboratorio para confirmarlo. Y fue así. Pero ya en la segunda visita no le creyeron, simplemente porque ya lo tenían como un paciente psiquiátrico y no lo derivaron al neurólogo, aún no ha sido estudiado, que en estos casos lo que hay que hacer, por ejemplo, es un electroencefalograma y hay que hacer una neuroimagen, porque por supuesto que puede deberse a múltiples causas. El segundo caso es una paciente que está en Estados Unidos y que ha sufrido de ansiedad y depresión. Está en tratamiento y además es conocida por tener migraña. Esta paciente con migraña ha tenido cambios en el patrón del dolor de cabeza, cosa que les digo a todos los que ven este video: si tienen cambios en el patrón de su dolor, o sea, su dolor cambia, la región que les está doliendo cambia, la forma en que les duele, el horario, algo está cambiando, o si tienen manifestaciones adicionales que no tenían con su dolor de cabeza, por favor acudan al médico. Ella tuvo unas manifestaciones adicionales y su dolor de cabeza cambió y asustada acude a la emergencia y en la emergencia le colocan medicamentos súper suaves, como decirles acetaminofén o ibuprofeno, y al volver a la emergencia en una siguiente ocasión con una sintomatología más fuerte, pues resulta que hacen lo mismo. La tercera vez ella acude y le dicen que el problema es que un neurólogo que la vio solamente una vez, había colocado una nota diciendo que ella era una paciente con potencial de hacerse adicta a medicamentos para el dolor y que por tanto debían evitarse porque era una paciente psiquiátrica. Así que hasta el momento nadie ha estudiado por qué ese dolor de cabeza ha cambiado. Ella sigue con el dolor bastante intenso y nadie le quiere prescribir nada más fuerte que los medicamentos que podemos comprar a solas. Entonces son solamente ejemplos de lo que puede pasar. Yo lo vi muchas veces cuando los pacientes llegaban a la emergencia y nos llamaban cuando estaba haciendo el posgrado de psiquiatría, sin importar lo que tuvieran. Podían tener dolor abdominal, dolor retroesternal tipo probable infarto, podían tener manifestaciones neurológicas de un probable accidente cerebrovascular, pero siempre llamaban primero al psiquiatra. Y es porque siempre piensan que
las manifestaciones tienen que ver con su enfermedad psiquiátrica y no con otra cosa. Entonces tenemos que comprender que, bueno, por supuesto, esto es una generalización, no todos los médicos piensan así, no todos los médicos actúan así, pero lamentablemente hay un grupo de médicos que sigue pensando así y hay razones, pues como les dije, poco entrenamiento con respecto a pacientes psiquiátricos, poca experiencia en cómo tratarlos, cierto temor por todas estas cosas que traemos incluso de casa. Pero tenemos que entender que este paciente, además de cerebro, tiene otros órganos y sistemas y todos pueden fallar. Todavía se puede enfermar de otras cosas. Entonces, el paciente requiere una atención completa y si tiene alguna manifestación importante y llega a la emergencia, lo más importante o lo más racional sería descartar las posibilidades más graves o lo más, vamos a hablarlo como lo médico o lo quirúrgico y luego derivarlo al psiquiatra. El psiquiatra va a estar allí para hacer la interconsulta, para evaluar al paciente, pero realmente desde el punto de vista de psiquiatría nosotros no podemos manejar lo que son casos quirúrgicos o lo que son casos médicos. Incluso teniendo las herramientas, no es adecuado que tú lo hagas porque tú estás allí representando un servicio que es el servicio de psiquiatría. Entonces, esto es un llamado de atención a familiares, pacientes y a los mismos médicos. Entendemos que podamos tener miedo, entendemos la inexperiencia, todos pasamos por allí, porque yo no nací siendo psiquiatra. Yo de hecho pasé primero por medicina interna y vi muchas cosas, pues, vi muchas cosas en cuanto al manejo de estos pacientes. Pero nos podemos informar, podemos cambiar un poquito la actitud para que también el paciente se sienta como más comprendido en su situación. Espero que no tengan tantos casos para contar, pero igualmente los estimulo, les pido que por favor escriban en los comentarios si alguna vez han visto algo así, si a ustedes como colegas les ha pasado, también su experiencia con respecto a las clases de psiquiatría durante la carrera, porque sé que son insuficientes, por lo menos en mi caso lo fueron, y no tuvimos en ningún momento contacto con pacientes psiquiátricos, así que solo muy poco, una pequeña pasantía casi al final de la carrera y realmente el contacto era mínimo. Así que, pues nada, les dejo aquí para que hagan sus comentarios y recuerden que, de nuevo, no son todos los médicos, no son todos los servicios, pero se ve. La segunda paciente, por cierto, el segundo caso está en Estados Unidos, así que vemos que se repite en diferentes países y sé que también en Venezuela pasa porque de ahí vine. Entonces, bueno, esto fue de salud mental y si les gustó denme un like, si pueden suscríbanse al canal, envíenle este video a alguien que lo necesite y nos veremos muy pronto con algún otro tema para conversar. Chao.